Welcome back. Today we are joined by Professor Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Richard Wolff para hablar sobre el futuro de Occidente, la OTAN, Europa y el sistema económico internacional en su estado actual, lo cual quizás sea demasiado ambicioso para un podcast de 45 minutos. Pero veamos hasta dónde llegamos. Gracias por venir y bienvenido. Quería hablar con usted sobre lo que está ocurriendo en el seno de Occidente, porque mi perspectiva sencilla es que el Occidente político, como una sola entidad, ha dependido de condiciones específicas, tanto de seguridad como económicas. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses ofrecieron a los europeos acuerdos comerciales y de seguridad muy generosos, porque tenían la capacidad de hacerlo, y también debido a la rivalidad con la Unión Soviética. Tras la Guerra Fría, vimos a Estados Unidos perseguir un orden mundial hegemónico, y la asociación con los europeos a través de la expansión de la OTAN fue un nodo importante en este sistema. Ahora, en el sistema multipolar actual, vemos algo muy diferente. Estados Unidos se ha agotado, tiene menos capacidad para competir con grandes potencias como China y más o menos necesita reorganizar las cartas para obtener cierta, ventaja estratégica. Así que vemos a Estados Unidos comportándose de forma un tanto rebelde. Mientras tanto, Europa es vista ahora como un coste, una carga, y Estados Unidos, en esencia, tiene que buscar un mayor retorno de la inversión de su imperio. Se percibe un enfoque muy transaccional y extractivo hacia sus aliados, lo cual, por cierto, no se limita a Trump. Y todo esto, como comentábamos antes, también me sorprende, cómo Europa parece desintegrarse muy rápidamente. Así que me preguntaba, ¿tú lo ves de forma similar? ¿Qué le está ocurriendo a Occidente en este momento? Porque cada semana parece más absurda que la anterior. De acuerdo. Tengo un conjunto de opiniones muy firmes en las que he trabajado durante muchos años. Mi perspectiva es estadounidense. Estoy aquí sentado en Nueva York, esto es lo que estudio. Nací, he vivido y trabajado toda mi vida aquí en Estados Unidos. Por otro lado, también soy europeo. Mi madre nació en Berlín, Alemania, y mi padre en Metz, Francia. He hablado francés y alemán toda mi vida. Me interesa ese ámbito. Tengo familia en Europa. Así que, en cierto sentido, he sido europeo por coincidencia, pero también he situado por todo lo que ocurre. Por último, soy muy histórico. Me hermana entender el presente y es marco del paso del tiempo, el cambio histórico. Teniendo eso en cuenta, déjame decirte lo que creo que está ocurriendo. El fenómeno más importante no es el señor Trump, ni que Estados Unidos se haya desviado, aunque entiendo el valor de esas ideas. Pero creo que exagerando un poco para dejar clara mi postura, el verdadero problema aquí es China. Hay que entender que China lo está cambiando todo. Lo que tenemos es un Occidente que no estaba preparado para ello, que no podía imaginarlo y que no sabe cómo afrontar el auge de China, donde todo lo que se ha intentado para detenerlo o ralentizarlo ha fracasado, sin perspectivas de que nada en el futuro tenga más éxito que lo que se ha intentado durante al menos los últimos 75 años de historia occidental. Ese es el primer punto. Aquí está el segundo punto. Los Estados Unidos, correctamente inmersos en la Gran Guerra Fría con la Unión Soviética, habían esperado en el siglo XIX convertirse en el gran sustituto del Imperio Británico. Habían competido con Alemania por ese papel. Y en la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos y su aliado, el Reino Unido, tras haber derrotado los dos intentos anteriores de Gran Bretaña de impedir que las colonias americanas se convirtieran en una fuerza independiente, la guerra de 1775 y luego la de 1802, al haber fracasado, los Estados Unidos y el Reino Unido aplastaron a Alemania como alternativa. Eso dio a los Estados Unidos la oportunidad de convertirse en la potencia global dominante durante el resto del siglo XX. World War II
La Segunda Guerra Mundial consolidó esa relación al destruir Japón, que tenía pretensiones de quizás alterar la dominación angloamericana. La Segunda Guerra Mundial eliminó convenientemente a Japón y diezmó lo que quedaba de Europa como competidor, dejando solo, de manera incómoda, a la Unión Soviética. Y así la Guerra Fría fue el reconocimiento de que había, exagerando un poco, pero quiero dejar claro el punto, un enemigo más que superar. Se había subordinado al Imperio Británico, se había subordinado a Europa, se había subordinado a Japón, literalmente con la bomba atómica al final, una especie de subordinación llevada al extremo. Así que quedaba la Unión Soviética y se entró en la Guerra Fría. Con amargura hubo que reconocer que no se podía aniquilar a la Unión Soviética porque tenía armas nucleares. Y luego la Unión Soviética, convenientemente, se derrumbó por sí misma en 1989, 1990, 1991. Y aquí llega ahora el punto. Eso llevó a Estados Unidos, al liderazgo de su comunidad política, a los dirigentes de los partidos republicano y demócrata, a algo muy importante. Un momento tanto histérico como histórico. Fue el momento que el señor Mearsheimer, a quien sé que conoces muy bien, ha dedicado su vida a comprender como el momento unipolar, un periodo en el que Estados Unidos podía imaginar de forma plausible la fantasía del destino manifiesto, que de algún modo Dios, y recordemos que Dios es importante en Estados Unidos, sin duda vive aquí, celebraba a Estados Unidos como el gran hegemón del mundo. Y con el colapso de la Unión Soviética íbamos a heredar el mundo entero. Sería nuestra ostra. El programa de globalización neoliberal que había comenzado en los años 70 podía realmente despegar en los 90 y trasladar la producción fuera de Estados Unidos. Toda la parte sucia de la manufactura se haría en Asia, América Latina y finalmente África, mientras que Estados Unidos reinaría supremo. Irónicamente, las explosiones de una reacción musulmana, la llamada era del terrorismo, reforzaron esta idea de una manera peculiar. Occidente era donde las cosas eran civilizadas, educadas y apropiadas, y Oriente no solo era donde se realizaba la producción sucia, sino también donde se consideraba que la gente era irracional, atrasada, ideológicamente desviada, todo eso. Y ahora llega el desastre. El polvo se disipa. Estamos en la segunda década de este nuevo siglo, y resulta que hay otro obstáculo más. No es Europa, no es América, no es la Unión Soviética, no es Rusia, no es Japón, es China. Solo que es una potencia económica en crecimiento mucho más rápido que cualquiera de las anteriores. Así que, en lugar de poder recoger todos los frutos que te habías prometido, te los han negado. Y todo lo que has intentado hacerle a China, todo. Fracasad. Nu será intussen. Zijn voor perfect entre dos y tres veces rápido que het news. Y eso hacen la ni mañana. Nada lo ha detenido, ni la séptima flota, ni el ruido sobre Taiwán, ni los acuerdos económicos, nada de eso. La Asociación del Pacífico, la ASEAN, no hace ninguna diferencia. Eso no detiene el declive relativo de Estados Unidos y Europa, ni el ascenso de China, y ahora China con los BRICS. Es abrumador y no se vislumbra un final. Creo que eso ha producido una especie de reacción histérica. Primero miedo, luego amargura, y después la determinación de hacer con los chinos lo que parecía haber funcionado contra los soviéticos. Pero no funciona. China no es la Unión Soviética en aspectos muy importantes, económicos, políticos y de todo tipo. Y así surge la histeria. Y la histeria alcanza su apogeo de una manera muy peculiar. Produce en Estados Unidos a un payaso como presidente. Un payaso cuyo humor, cuya rareza, es en realidad una reacción a todo lo que acabo de decir. Va a romper todas las reglas. Va a comportarse de todas las formas en que se supone que no debe hacerlo.
está dispuesto a plantear y responder preguntas que estaban fuera del ámbito del discurso político permitido en este país. ¿Son México y Canadá aliados importantes? No especialmente. Si podemos sacarles algún tributo a corto plazo, para eso sirven. Y si tenemos que usar nuestro ejército, perfecto. Tenemos suficiente fuerza militar y ellos son lo bastante débiles como para hacerlo. Lo mismo se aplica a Europa Occidental. Les dimos protección militar porque necesitábamos un colchón frente a la Unión Soviética. Ya no necesitamos eso. La Unión Soviética no es la clase de amenaza que una vez pensamos que era. De hecho, nuestra mejor apuesta sería intentar alejarlos de China, algo que nada de lo que hemos hecho hasta ahora ha conseguido, pero deberíamos intentarlo. Un buen compromiso en Ucrania ayudaría a resolver ese problema. Y por eso vamos a retirarnos de Ucrania. Lo dejaremos en manos de los europeos, de quienes sabemos que no pueden hacerlo por sí solos. No tienen la capacidad militar, no la han tenido en 50 años. Es absurdo. Los rusos no tienen motivo para irse, y los europeos no podrían defenderse de todos modos. Así que convirtamos eso en un beneficio a corto plazo. Vamos a ver a von der Leyen y digámosle, aquí está el trato, vamos a imponeros unos aranceles terribles. Si no queréis aranceles terribles, estamos dispuestos a ofreceros unos moderados, pero solo si os comprometéis a hacer dos cosas interesantes. Comprad nuestro gas natural licuado, $700 mil millones en los próximos 10 años, y aportad otros 700 u 800 mil millones en inversiones garantizadas y comprometidas en Estados Unidos. Es decir, queremos que vosotros, los políticos europeos, vayáis a vuestro pueblo, toméis el dinero que generáis en vuestra economía, privéis a vuestro propio país de reinvertirlo y lo pongáis en cambio en nuestra economía. Que esa sea una propuesta seria es lo que importa. Que von der Leyen haya decidido hacerlo te indica lo grave que es, lo horrible que resulta la subordinación de Europa que aquí se está contemplando, porque el caos que eso podría generar en Europa, mientras intentas desesperadamente mantener tu estado del bienestar cuando lo que acabas de acordar lo impide, es enorme. No hay manera de cumplir lo que prometiste al señor Trump, rearmarte contra Rusia y al mismo tiempo conservar tu red de protección social. 5 minutos de cálculo bastan para demostrar que no puedes hacerlo. Así que Estados Unidos está diciendo, y ahora voy a exagerar, que no le importa el largo plazo. No sabe lo que va a pasar a largo plazo. El tiempo está del lado de China, no del nuestro. Lo hemos aprendido durante los últimos 30 años. Necesitamos una solución a corto plazo, y para eso tenemos que drenar nuestro imperio global informal, cuyas partes más ricas son los demás miembros del G7, y vamos a exprimirlos hasta dejarlos secos. Europa, Canadá, Japón y México. Vamos a drenarlos a todos, y vamos a usar eso para hacer un último y profundo esfuerzo por detener el fenómeno de China y los BRICS, que es lo que está ocurriendo. Y aquí está la ironía. Hay un residuo, y aquí me gustaría tu respuesta, corrígeme si me equivoco. Hay una preocupación, y la preocupación es Europa. Existe una pequeña posibilidad en la mentalidad estadounidense de que los europeos se sientan tan insultados, tan indignados por lo que se les está haciendo, que realmente logren superar su incapacidad nacionalista para unificarse. Eso se ha mostrado durante tantos años que cuesta imaginar que alguien no lo vea tal como es. Sin embargo, existe el riesgo de que se destruya tanto su futuro que eso acabe por unirlos. Y luego está el peligro de que quieran su propio lugar en la economía mundial. No quieren a Rusia ni a China. No quieren a Estados Unidos. Quieren lo suyo propio. ¿Y cómo van a conseguirlo? Pues aquí está la ironía. Una de las cosas que necesitan es un lugar donde desarrollar energía, explotar tierras raras y construir una base económica completamente nueva. A whole new economic support. And so the conclusion was reached, I believe, in Washington.
Y así se llegó a la conclusión, creo yo, en Washington, de que el peligro para Groenlandia nunca fue China ni Rusia. Eso es, si me permites, una tontería de primer orden. El peligro era que los europeos comprendieran lo que tienen, si pudieran unirse para desarrollarlo. En resumen, Estados Unidos quiere Groenlandia para que Europa no pueda tenerla. Ahí es donde estamos. Y es una de las cosas que impulsa este tipo de comportamiento, que es despectivo hacia Europa en todos los sentidos. No solo por lo que dice, no solo por burlarse de Starmer, Macron o Merz, no solo por el ataque directo a Dinamarca y a Groenlandia y todo lo que eso representa. ¿Son actos simbólicos? Absolutamente. Forman parte de la denigración. Symbolic acts, absolutely. Part of the denigration, absolutely. But they are also strategic moves. Absolutamente. Pero también son movimientos estratégicos para posicionarse de cara al esfuerzo final por contener a Rusia y China, ahora unidas. Tu fracaso frente a China ha contribuido en parte a acercar a Rusia en lugar de alejarla, un error tremendo que él atribuye a Biden, lo cual es absurdo porque surge de un consenso en este país. Pero está desesperado, dirá lo que tenga que decir. Deberías ver al señor Trump como un político desesperado, porque eso es lo que es. No hay una planificación brillante, no hay maniobras ingeniosas, hay desesperación, que a veces puede darte un momento de genialidad sin duda. Pero lo esencial aquí es la desesperación, no el momento de genialidad en una pieza de teatro por lo demás desesperada. Bueno, tienes toda la razón sobre los esfuerzos de Estados Unidos por agotar a sus aliados. Y si observas por qué los europeos están dispuestos a aceptar estos acuerdos comerciales tan terribles, no me sorprendería que decidieran llegar a un acuerdo con Groenlandia, cediendo algunos territorios soberanos para bases estadounidenses que estarían únicamente bajo control de la UE. Todo esto es muy probable. Y la razón, creo, es que después de 80 años, los europeos no tienen la imaginación política para considerar nada que no implique el liderazgo estadounidense. Creo que todas estas enormes concesiones, que van en contra del interés nacional, que debilitan y dividen a Europa, provienen de la suposición de que mostrando este tipo de subordinación, esta obediencia, ganarán el favor de Washington, por así decirlo, para demostrar que la alianza aún merece la pena. Creo que lo que los líderes europeos no entienden es que esto no es un regalo para que podamos arreglar las cosas, el matrimonio en conjunto. Esto es el acuerdo de divorcio. Estados Unidos reconoce que la alianza no va a durar. Los europeos no tienen mucho que ofrecer. Quieren agarrar lo que puedan antes de irse, y están entregando la ventaja estratégica. Es muy extraño de ver. Pero en cuanto a tu pregunta, no creo que los europeos sean capaces de unirse contra Estados Unidos, porque Europa tiene sus propios problemas. De nuevo, ¿qué es Europa? Tienes estos 27 Estados miembros en la UE, y la UE ya no es capaz de ofrecer beneficios económicos reales, en parte por su subordinación a Estados Unidos, pero también por su enfoque más autoritario, por apartarse del Estado de Derecho, sancionar a sus propios ciudadanos, todas esas cosas. Así que soy un poco escéptico respecto al grado en que Europa será capaz de plantar cara a Estados Unidos. Creo que es demasiado simple, demasiado fácil enfrentar a los europeos entre sí. Pero el verdadero factor imprevisible aquí, sin embargo, en el auge de China, bueno, en realidad no es tan imprevisible. Lo que cambió las cosas de forma tan fundamental, desde mi punto de vista, es el papel de Rusia. Creo que los futuros historiadores mirarán esto y se quedarán asombrados. Desde Gorbachev, Rusia persiguió la idea de un hogar europeo común. Ese era su objetivo, integrarse con Occidente. Incluso a principios de los años 90, firmaron acuerdos con nosotros para crear una arquitectura de seguridad paneuropea. Sin embargo, como los rusos eran débiles, Occidente optó por un sistema hegemónico, es decir, la expansión de la OTAN. Aún así, los rusos lo intentaron. Boris Yeltsin y Vladimir Putin propusieron ambos unirse a la OTAN si iba a ser la organización principal. Y en 2008, volvieron a proponer una arquitectura de seguridad paneuropea.
they proposed this pan-European security architecture. In 2010, they proposed the EU, Russia. En 2010 propusieron una unión de seguridad entre la UE y Rusia. En 2013, Ucrania y Rusia propusieron un acuerdo trilateral UE, Ucrania, Rusia para que pudiera paz común en lugar de líneas divisorias. Rechazaron esto, por supuesto, y en su lugar, cuando derrocaron al gobierno en Ucrania, ocurrió algo fundamentalmente distinto en Rusia. Por primera vez en 300 años, desde Pedro el Grande, decidieron que una política exterior centrada en Occidente ya no era posible y que en lugar de una gran Europa, debían tener una gran Eurasia, mirando hacia el este. Y justo en ese momento, en 2014, los chinos empezaban a desarrollar su iniciativa de la Franja y la Ruta. Estaban creando sus propios bancos de desarrollo y anunciando políticas industriales muy ambiciosas. Itu escapuin la intención de desafiar las afinengromiga y lusues. The economic primacy of the United States. So that we did this at this Así que el hecho de que hayamos hecho esto en este momento de la historia, para mí es simplemente fue el mayor error que se podría haber cometido. Y simplemente no. Me pregunto cómo ves tú a Rusia en este contexto, sin embargo. Porque los estadounidenses, los europeos, parecen apostar por la idea de que podemos volver a una guerra fría, en la que tengamos un interés común con Estados Unidos para equilibrar a los rusos. Pero los estadounidenses lo ven de otra manera. Dicen, bueno, Rusia no es un problema, no es un rival. ¿Por qué empujaríamos a los rusos a acercarse más a los chinos? Así que toda la suposición de los europeos de que este es un tema unificador, el odio a Rusia, parece ser un error estratégico enorme que ignora, como tú dijiste, a China. strategic error which ignores, as you said, China. Yeah, my view, again, I do it historically. Sí, mi punto de vista, de nuevo, lo miro desde una perspectiva histórica. Si tomas los últimos 75 años, China es el cambio más espectacular. Es decir, literalmente pasa de ser el país más grande del mundo a ser posiblemente el país más pobre del mundo. Sabes, todos crecimos aquí en Estados Unidos, o muchos de nosotros lo hicimos, leyendo una novela de una misionera estadounidense llamada Pearl Buck. Se titulaba La Buena Tierra. Puede que la conozcas. Es un estudio sobre China realizado, creo, por misioneros estadounidenses que fueron allí a difundir el cristianismo y todo eso. Pero es un libro que describe un nivel de pobreza que para la mayoría de los estadounidenses se convirtió en la imagen de China, el ejemplo definitivo de la miseria absoluta. Bien, hacen una revolución, y esa revolución está comprometida con sacarlos de la pobreza terrible en la que se encontraban. Horrific poverty that they were, this is the American understanding, and making them into Esta es la comprensión estadounidense, convertirlos en una economía moderna. Y lo lograron. Han avanzado más y más rápido que cualquier otro desarrollo económico del que tengamos registro, superando con creces a Europa o a Estados Unidos en términos de crecimiento del PIB per cápita, sin importar cómo se mida. He hecho todas esas mediciones. Los chinos se transformaron a sí mismos, en primer lugar. En segundo lugar, los rusos, como bien has señalado, también se transformaron doblemente, como lo describiste, pasando del énfasis europeo de Pedro el Grande a la clara reorientación hacia el este del señor Putin. Pero además han pasado por una revolución comunista en 1917 y una contrarrevolución en 89. Vaya, han cuestionado, desafiado y cambiado su rumbo de manera fundamental. Challenged and changed their direction. But who hasn't done that? Europe and the West. Pero ¿quién no ha hecho eso? Europa y Occidente. No han hecho nada parecido. No han tenido nada comparable a ese tipo de cambios. Siguen la misma trayectoria. Europa utilizó, si se me permite, el nacionalismo para salir del feudalismo, para tomar el Sacro Imperio Romano, que era una enormidad, y dividirlo en naciones separadas, finalmente. La construcción de naciones y la transición al capitalismo están tan entrelazadas que no resulta tan sorprendente, ¿verdad? Que los europeos, hasta el día de hoy, estén tan profundamente ligados a la historia del nacionalismo, a la importancia de ser húngaro en lugar de eslovaco o polaco en vez de lituano. Quiero decir, por el amor de Dios, es como si los estadounidenses se entusiasmaran de verdad por ser de Nueva Jersey en lugar de Wisconsin. About being in New Jersey rather than Wisconsin.
It would strike Americans as silly. A los estadounidenses les parecería una tontería, ¿verdad? Estados Unidos es el logro supremo de esta narrativa nacionalista. Literalmente hereda la decisión de Dios de favorecer a Estados Unidos. Es el destino manifiesto de Estados Unidos ser el hegemón mundial. No han cambiado nada. Y si la historia nos enseña algo, me parece que nos enseña que el mayor error que se puede cometer es suponer que las condiciones que hicieron que una estrategia funcionara en un momento dado deben conservarse porque serán igual de eficaces mucho después. Eso nunca es cierto. Lo que sí es cierto es que si lo intentas, fracasarás. What is true is that if you try that, you will fail. If you don't ask yourself, Si no te haces preguntas fundamentales, fracasarás en encontrar la respuesta. La pregunta que te niegas a afrontar no desaparece solo porque te niegues a afrontarla. Sigue ahí, y ese fracaso volverá para atormentarte. Me parece que el nacionalismo, que por cierto no es solo un problema en Europa, también lo es aquí en Estados Unidos, adopta una forma diferente aquí porque somos un solo país. Pero eso significa que el resto del mundo apenas existe para nosotros. Por eso las luchas dentro de Estados Unidos son al final lo que va a cambiar este país, porque no deja espacio para los asuntos globales. Because it does not allow global affairs. The president who embarrasses us because he can't. El presidente que nos avergüenza porque no consigue recordar que Islandia no es Groenlandia, o mil otras variantes de esa ignorancia, es un fenómeno muy estadounidense. La mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de dónde está Ucrania, y mucho menos de qué es. Ni idea. Es una guerra que Estados Unidos libra no solo por delegación, sino más allá de la delegación de los europeos y de los pobres ucranianos. Toda la idea de esa guerra es una pieza de teatro moldeada por los medios de comunicación de aquí, dirigida por los políticos y los académicos, que para su eterna deshonra se prestan a ello. To their everlasting discredit go along with it. These are morality plays in which the good. Estas son obras morales en las que el bien lucha contra el mal, con tanta realidad como el cuento infantil que se le cuenta a un niño al comienzo de su educación cristiana, cuando tiene 6 años. Nunca nos graduamos. Y esa falta de cuestionamiento y de cambio, por eso los rusos y los chinos están en una posición infinitamente mejor. Y por cierto, el tiempo está de su lado y ellos lo saben. La gente se pregunta, ¿por qué hace todo esto el señor Trump? Y el señor Xi Jinping dice muy poco, y el señor Putin incluso dice relativamente poco. Mi suposición es que hablan entre ellos cada noche, incrédulos ante la autodestrucción de Occidente. No necesitan intervenir. Occidente está haciendo un excelente trabajo por sí solo. The West is doing a fine job all by itself. Yeah, no, I think that's also a approach. Creo que esa también es una forma de entender lo que es la contención rusa, porque saben que cuanto más levanten la cabeza, más puede empezar a reagruparse parte de Occidente. En otras palabras, no tienen que hacer mucho. No necesitan ningún sabotaje activo. No hace falta ningún Russiagate en el mundo real. No hay nada de eso. Todo lo que tienen que hacer es mantener la cabeza baja. Y parece que Occidente se destrozará a sí mismo. Es bastante extraordinario. Pero, ¿cómo ves todo esto? Quiero decir, estamos hablando de economía. Estamos hablando de la configuración política. Pero, ¿qué significa esto para la seguridad y la guerra? What does this mean for security and war? Because usually, historically, Porque normalmente, históricamente, los nuevos órdenes mundiales solo tienden a formarse después de grandes guerras. Después de cada gran guerra, se observa un nuevo cambio, una redistribución del poder. A veces se produce el colapso de ciertos actores, como la Unión Soviética, lo que transforma el mundo. Pero por lo general, avanzamos hacia la guerra. Los estados dominantes no van a ceder ni a abandonar el trono tan fácilmente. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Ves la posibilidad real de ir a la guerra contra Rusia o China? Porque parece algo muy suicida, no solo para los atacantes, sino para todo el planeta. ¿Cómo estás evaluando esto? ¿O se trata solo de una postura? How are you assessing this? Or is this posturing? Well, no, I think there's a genuine issue. Bueno, no, creo que hay algo genuino, hay mucho postureo, pero también un debate general y auténtico.
No creo que ese debate esté resuelto en absoluto. Es un debate entre aquellos, voy a ser un poco brusco ahora, pero solo para ir al grano, aquellos que entienden que el tiempo no está de nuestro lado y por tanto sostienen, lucha la guerra antes, no después. Así que están deseando bombardear Irán. ¿Cuándo? La semana pasada. Así que ahí están. Es un grupo serio dentro del ejército y, en general, más ampliamente. Luego está el otro grupo que dice, estás loco, vivimos en una era nuclear y esa es una carta que no se puede jugar, ni por nosotros ni por el otro lado tampoco. Y están debatiendo, llevan debatiendo esto desde hace bastante tiempo, así que ya están acostumbrados. Ahora están los hijos de las personas que debatían eso hace 30 años. Y están teniendo ese debate de nuevo, preguntándose si las condiciones globales cambiadas lo afectan. Para algunos de ellos sí, otros se mantienen fieles a lo que siempre creyeron. ¿Y por qué? Bueno, la experiencia no ofrece una respuesta clara. Se entiende bien que la guerra de Vietnam se perdió. Para el pueblo estadounidense, eso no está tan claro en absoluto. Pero para los pensadores, dentro del estamento político de nuestro país, una parte entiende muy bien que fue una guerra que llevó a 500,000 de soldados estadounidenses al terreno y fuimos derrotados. Y Vietnam era en aquel momento uno de los países más pobres del mundo, librando una guerra contra Estados Unidos, que entonces era sin duda la potencia militar más desarrollada del planeta. Así que los más fuertes contra uno de los más débiles, y los más débiles ganan. El enemigo era el Partido Comunista de Vietnam del Norte, y básicamente fueron ellos quienes heredaron el país cuando Estados Unidos se marchó, o fue expulsado. No quiero aburrirte, pero sabes que en Afganistán la historia es más o menos la misma. Los talibanes están al mando ahora. Los talibanes eran el enemigo. Ganaron, nosotros perdimos. Estamos perdiendo en Ucrania. Se puede debatir quién ganó qué en Irak, pero una victoria clara para Estados Unidos, en absoluto. Así que usar tropas sobre el terreno, incluso contra países pobres, no es una receta que lleve muy lejos. La razón por la que Estados Unidos decidió intentar el secuestro de Maduro fue porque no podían hacer nada de otra manera. El señor Trump, bueno, podríamos haber enviado a... Mr. Trump, well, we could have sent in. No, you couldn't. You know how we know you couldn't? No, no podrías. ¿Sabes cómo sabemos que no podrías? Porque no lo hiciste. Y no lo hiciste porque no quieres librar una guerra indefinida en un terreno muy escarpado. Venezuela tiene muchas montañas y selvas. Vaya, ¿estás hablando de una horrible repetición de Asia? Solo que ahora, en América Latina, no quieres eso. Habría cientos de miles de latinoamericanos que se ofrecerían voluntarios para luchar contra Estados Unidos en Venezuela. Ellos también lo saben. Así que estás viendo aquí una lucha cuyo paralelo, quizá esto es a donde quieres que llegue, también son las dificultades económicas. La economía de Estados Unidos, soy profesor de economía, este es mi trabajo, es ahora más desigual de lo que ha sido en toda mi vida. Y tengo el pelo canoso. Según cualquier medida que quieras, la distribución de la riqueza, la distribución de los ingresos, la renta disponible, la medida que sea, y hay una docena de ellas, estamos en un nivel de desigualdad. Una estadística reciente dice que el 10% superior de nuestra población representa más de la mitad de todo el consumo. El otro 90% tiene menos de la mitad del consumo. ¿De qué estás hablando? La gente está furiosa. No hay trabajo para la gente. Los ingresos no son suficientes. Hoy, 23 de enero de 2026, la AFL-CIO, nuestra Federación Sindical Nacional Conservadora más importante, su organismo local en la ciudad de Minneapolis, una gran ciudad en el centro del país, ha convocado y organizado una huelga general. La última vez que Minneapolis tuvo algo así fue en lo más profundo de la depresión, en 1934. ¿Y de qué se trata esta vez? ¿Se trata de economía, salarios y todo eso? ¿Es esa la verdadera razón? Probablemente. Pero ¿cuál es la razón aparente? ¿Listo? La oposición a ICE y a Trump.
El alcalde de la ciudad y el gobernador del estado están apoyando la huelga general. Este es un nivel de división social que no habíamos visto en décadas, casi un siglo. Problemas muy graves y no se están resolviendo, ni con los aranceles, ni con nada de lo que él está haciendo. Not by anything he's doing. The level of deficit that our budget will El nivel de déficit que tendrá nuestro presupuesto el próximo año es incluso mayor que en años anteriores, y el señor Trump se había comprometido a hacer exactamente lo contrario. Está proponiendo un aumento del 50% en el gasto militar. Por cierto, otro mensaje para Europa. Si os impresiona que Merkel vaya a aumentar el gasto militar en $800,000 millones durante los próximos 10 años, pensad en esto. Estados Unidos va a aumentar su gasto en $600,000 millones en un solo año. Europa no va a desafiar militarmente a Estados Unidos con ese tipo de medidas. Es demasiado poco y demasiado tarde. Esas son las realidades a las que nos enfrentamos ahora mismo. Bueno, ¿hasta qué punto, sin embargo? Solo la última pregunta. ¿Crees que hay algún impulso para cambiar de forma fundamental la manera en que Occidente político concibe la economía? Porque después de 2 guerras mundiales, parecía que habíamos aprendido un poco la lección con el capitalismo desenfrenado. Es decir, de 1945 a 1980 tuvimos, cierta moderación. Hubo más intervención en la economía por distintos motivos, pero aún así, esto se consideraba aceptable. Luego, en los años 70, como sugerías antes, tuvimos estancamiento económico, y la solución fue, simplemente desregulemos, eliminemos parte de la responsabilidad social, deshagámonos de toda esta propiedad pública, bajo la suposición de que si tienes una economía más flexible, puedes hacer que crezca. Muchos dirían que sí, que fue una buena idea para reactivar las cosas. Pero probablemente debería haber sido una herramienta temporal hasta que la economía volviera a funcionar. Y entonces podríamos haber reintroducido parte de la resolución y la responsabilidad social. Pero en cambio, vimos en los años 80 cómo esos mercados desregulados, donde el mercado actúa sin ninguna intervención, se convirtieron en una ideología bajo Reagan y Thatcher. De repente, la derecha política no podía intervenir en el mercado para proteger los valores e instituciones tradicionales, ya fuera la iglesia, la familia o lo que fuera. La izquierda política no podía redistribuir la riqueza. Y ya sabes, los problemas empezaron a acumularse durante los años 80. Se podría haber pensado que al final de la década era momento de endurecer un poco las cosas y asegurarse de que la sociedad no se descontrolara, como mencionaste, con las desigualdades económicas. Pero luego, por supuesto, la Unión Soviética se derrumba y de repente la economía liberal se dispara en una ola de arrogancia. Durante los últimos 30 años, todos hemos estado adorando en el altar del libre mercado, donde, el mercado se encarga de todo, y la sociedad no es más que un apéndice que sigue a donde quiera que el mercado vaya. Pero parece que hemos llegado, ya sabes, al final del camino. Ante esto, ¿ves algún indicio de que podamos intentar volver al buen camino, desafiar la religión de nuestra época, que es el libre mercado? Sí, creo que es posible. Y como estamos llegando al final de nuestro tiempo, permíteme ser valiente y decirte lo que imagino que podría suceder. ¿De acuerdo? Si me pregunto, como lo he hecho y como lo hace mi profesión, ¿cuál es el secreto? ¿Qué descubrieron los chinos que les permitió alcanzar el récord de crecimiento económico de los últimos 30 o 40 años? Quiero decir, esa debería ser la pregunta número 1. Adam Smith es considerado el fundador de la economía porque se preguntó, en el título de su gran libro, ¿qué explica la riqueza de las naciones? Esa fue su pregunta, y debería ser la nuestra. Y si haces esa pregunta, entonces el país en el que deberías centrarte es China, al menos si quieres explicar el crecimiento. Puede que quieras centrarte en otro lugar si lo que quieres es explicar la ausencia de crecimiento.
Y eso es en cierto modo lo que hizo Smith. Necesitamos eso de nuevo. Si te tomas en serio la disciplina de la economía, sabrás que los chinos han procedido preguntándose, ¿qué se necesita para lograr el crecimiento económico? ¿Qué deberíamos hacer como empresas estatales y qué deberíamos hacer como empresas privadas? ¿Qué debemos hacer para mantenerlo en manos chinas? ¿Qué podemos permitir que hagan manos extranjeras? Y han respondido a esas preguntas de manera muy práctica y muy pragmática. Pragmatically answered that question, and they've produced a hybrid economy. Y han creado una economía híbrida, una economía que es, en distintos grados, pero aproximadamente al 50% privada y estatal. Es profundamente china, pero con un amplio margen para que las empresas extranjeras puedan operar. Muy práctica. No han sido ideológicos. No hicieron lo que se podría argumentar hicieron los rusos al dar prioridad a la empresa estatal, ni lo que hizo Occidente al dar prioridad a la empresa privada y elevarla al nivel de histeria ideológica. Bueno, sería un argumento interesante, se podría plantear ese argumento, nosotros no lo hacemos. Pero aquí llega mi optimismo, creo que lo haremos. Creo que habrá, y ya hay en Estados Unidos, una pregunta cada vez más presente. ¿Qué han hecho exactamente los chinos? ¿Por qué son mejores que nosotros en vehículos eléctricos, en paneles solares, en inteligencia artificial de aplicación práctica y así sucesivamente? ¿Y por qué están compitiendo con nosotros en los chips semiconductores más avanzados y en todo lo demás? Esas preguntas se están planteando con la inevitable pregunta de seguimiento. Creo que estamos aprendiendo que hemos estado atrapados en una versión horrible y estancada de un debate. ¿Qué es mejor, lo privado o lo público? Y esa era la pregunta equivocada. Para mí eso es tan interesante como preguntar qué es mejor, el martes o el viernes, o cuál es el mejor número, el 9. Ya sabes, son preguntas sin sentido. ¿A quién le importa? Lo que importa son los resultados, no una prueba de pureza entre lo público y lo privado. ¿De dónde sacamos esa idea tan loca? Por cada ejemplo en el que puedas mostrarme que el sector privado hizo algo mejor que su equivalente público, yo puedo mostrarte lo contrario. ¿Qué hemos conseguido con eso? Nada. Ese es precisamente el punto. A veces un camino es mejor, a veces lo es la alternativa. Lo hacemos en todos los demás ámbitos. ¿Cuál es este problema religioso que tenemos aquí, que en realidad es lo que es? Es el esfuerzo del sector privado por protegerse ¿de qué? Del gobierno. Eso es todo lo que ha sido siempre, el miedo al gobierno, porque con el sufragio universal, el gobierno en última instancia responde ante los trabajadores, que son la mayoría. Y para un capitalista eso siempre ha sido un problema. ¿Cómo puedes coexistir en una sociedad con sufragio universal y voto democrático? Siempre estás en riesgo. ¿Cómo gestionas ese riesgo? Al impedir que el sector público toque tu economía, la estás privando de ejercer sus orígenes democráticos para controlar la vida económica. Es infantil, si lo piensas de esa manera. Creo que eso está surgiendo en este país. Incluso pienso que forma parte de la huelga general en Minneapolis hoy. Es una toma de conciencia entre la gente, por fin, de que realmente tienen que hacerse con el control del sistema. Incluso la popularidad del señor Trump se basó en un intento de decirle al pueblo estadounidense lo que ya sabía: habéis perdido todo control. Votadme a mí, pondré en práctica lo que queréis. Votaron por él, y no está cambiando nada. Esa es la realidad. No cambió nada fundamental en su primera presidencia, y todo lo que está haciendo en la segunda son más teatralidades. Aprendió que tiene que dominar el ciclo diario de noticias, y en eso es mucho mejor que la primera vez. He's much better at that than he was the first time. And the Europeans, unfortunately, play into that. Y los europeos, por desgracia, contribuyen a ello. Pero creo que la esperanza es que tanto el pueblo europeo como el estadounidense busquen cambios en Occidente comparables a los que están experimentando Rusia y China. ¿Y cuáles podrían ser esos cambios? Permíteme terminar con esta provocación. ¿Qué impide a los europeos decidir que apostaron por el caballo equivocado?
Deberían seguir al señor Putin en una larga y difícil, pero potencialmente transformadora, reorientación mundial. Se rumorea que Macron preguntó una vez si él y Francia podían unirse a los BRICS. No sé si ese rumor es cierto o no, pero si no lo es, permíteme sugerir que investigar esa posibilidad y formar una Europa que negocie con Estados Unidos desde una posición de fuerza mediante una alianza con Rusia y China sería un futuro muy diferente para todos. Siempre he dicho que los europeos podrían aprender un poco de la forma en que China se desarrolló. Es decir, creo que podríamos invitar a más capital chino a Europa, pero en lugar de convertirnos en una colonia tecnológica, podría hacerse mediante acuerdos, empresas conjuntas, incluyendo cierta transferencia tecnológica. Todo esto no solo permitiría que Europa prosperara, sino que también sería una base para la unidad, porque el poder de negociación colectivo de Europa sería la razón que lo sustentara. Así que sería mejor que tener unidad a través del odio hacia Rusia o del sueño de subordinación a los Estados Unidos. Y como has dicho, eso podría sentar las bases para unas relaciones más pacíficas con Rusia. Además, al acercarnos a los chinos y diversificar, podríamos tener una relación más equilibrada con los Estados Unidos, en lugar de ser, ya sabes, pero Y podría incluso, a corto plazo, hacer maravillas para Europa, volver a tener petróleo y gas baratos fluyendo desde Rusia. Quiero decir, vamos, es bastante obvio que habría todo tipo de beneficios. Y tienes toda la razón. Si miras la historia de China, eso es lo que hicieron. Básicamente le dijeron a Occidente, si venís, os daremos trabajadores industriales baratos y formados y acceso al mercado chino, que es el más grande y de más rápido crecimiento del mundo. Bueno, ya sabes, he enseñado en escuelas de negocios, y eso es lo que enseñamos a los jóvenes emprendedores. Si quieres tener éxito, ve donde los salarios sean bajos y el mercado esté creciendo. Pues bien, eso hicieron. Fueron a China. Ahora, ¿cuál sería la demanda china? Os daremos los trabajadores, os daremos acceso al mercado. Tienes que compartir tu tecnología, tienes que compartir tu sistema de distribución. Sabes, si miras el gran comercio minorista en Estados Unidos, está dominado por Walmart y Target. Y lo que encuentras en esas tiendas son todos los productos fabricados en China. Pero los chinos que podrían producir un producto mejor nunca habrían podido acceder al mercado estadounidense sin un sistema de distribución. Les habría llevado 50 años desarrollar uno. En su lugar, hicieron un trato con una corporación estadounidense. Walmart, que es la corporación más rica y el mayor empleador de Estados Unidos, depende absolutamente de China. China forma parte de la historia de Walmart. Bien, si Walmart pudo hacerlo, dime por qué no podemos hacerlo todos. Aprended de los chinos, llegad a un acuerdo, y Europa sería la beneficiaria. También podría redactar los contratos. Europa es un mercado rico, todavía lo es. Europa tiene 300 o 400 millones de personas comprando materiales, y Europa tiene menos problemas de desigualdad que nosotros. Estáis en una buena posición. Los chinos necesitan vuestros mercados, y así sucesivamente. Aún podéis hacerlo, pero tenéis que hacerlo. Y eso requiere vuestra disposición a cuestionar lo que estáis haciendo. Todo lo que veo, y por favor, corregidme si me equivoco, es a un Starmer, un Macron, un Merz y una Meloni incapaces. Y no sé, los demás no son mejores, incapaces siquiera de empezar a pensar de otra manera que no sea aquella en la que Rusia es el gran oso del que deben preocuparse. Hay algo muy patético en todo esto. Bueno, creo que Europa todavía puede darle la vuelta a esta situación si hace las cosas que acabas de mencionar, pero simplemente no lo veo suceder, no con esta clase política. Creo que necesitamos algunas revoluciones políticas en toda Europa. Pero, de nuevo, como has dicho, sigue siendo una población numerosa, todavía tiene riqueza, puede cambiar las cosas. Pero primero, hay que dejar de fingir que están repitiendo la Segunda Guerra Mundial y deshacerse de parte de esta ideología absurda y del odio hacia los rusos.
hacer algunos acuerdos con los chinos. Creo que eso crearía cierto equilibrio. Pero al menos intentemos mantenernos optimistas y pensar que aún hay esperanza. Y muchas gracias por ser tan generoso con tu tiempo. My pleasure, Glenn. Un placer, Glenn. Y gracias por tener programas dispuestos a abordar estos temas y abrir la conversación.